que voy a empezar a... Bueno, pues vamos a... ¿Me has compartido el vídeo? Sí, usted... Claro que sí. Buenas noches, Está Loli. luchando contra la diabetes. Le envié allí a su WhatsApp el video, un video que dice diabetes tipo 2, Sí. para que nos haga el favor y nos lo comparta. Este va a ser la primera parte de esta condición en la salud que se llama síndrome metabólico. Para que un síndrome pueda estar presente en la salud de un hombre o de una mujer, es porque mínimo 3 de estos factores que vamos a ver en esta noche, ya la persona está viviendo, ya la persona está padeciendo estas condiciones y por eso se llama síndrome. Un síndrome es donde se suman mínimo 3, 4, 5, 6 condiciones que dan como resultado un síndrome. Y regularmente, cuando un hombre o una mujer tiene síndrome metabólico, ¿cómo dice? Nada, hable. Ok, y regularmente cuando un hombre o una mujer ya tienen síndrome metabólico, entonces la mujer está a un paso de algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, si todavía está pues en sus años fértiles, y el hombre empieza a tener problemas también a nivel hormonal, donde sus niveles de testosterona son muy bajitos debido a todos estos factores que han causado en la salud de él como hombre síndrome metabólico, y eso va a afectar directamente su función hormonal, va a tener unos niveles muy bajitos de testosterona y eso va a producir algunas condiciones muy incómodas en la salud del varón, igual también en la salud de la dama. Entonces vamos a mirar este video, vamos a compartir la primera condición de salud que se empieza a formar allí para que eso se va sumando luego otra condición y otra condición hasta que llegue a ser síndrome metabólico. Le pongamos atención Vale. y entonces estamos listos para desarrollar el tema. Están viendo el vídeo, ¿verdad? En la cual el nivel de azúcar en la sangre es Sí, muy señora. alto. Okay. Después de que usted come alimentos que contienen carbohidratos, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa. A medida que la sangre circula a través del cuerpo, la insulina y la glucosa salen del torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a dicha célula. Ahora las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 2, entonces el páncreas no produce suficiente insulina. Las células del cuerpo resisten sus efectos u ocurren ambas cosas. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede abrir las células para dejar ingresar a la glucosa, porque las cerraduras, llamados receptores, son anormales o están ausentes. Como consecuencia, la glucosa queda sin acceso a las células. Por consiguiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo durante una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, el páncreas produce más y más insulina. Las células beta trabajan en exceso e intentan mantener la demanda, pero poco a poco van perdiendo la capacidad de producir insulina suficiente.
Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, podría experimentar los siguientes síntomas clásicos de la diabetes: apetito y sed excesivos, aumento en el volumen de orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 que pueden presentarse con el paso del tiempo son cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede ocurrir una cetoacidosis diabética, debido a que ya no tiene insulina suficiente circulando en la sangre. Las células no reciben la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, la sangre recurre a las grasas y proteínas como fuente de energía alternativa. Durante el proceso de descomposición de grasas, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una afección llamada cetosis. Si los cuerpos cetósicos se acumulan a niveles peligrosamente altos en el torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética, o CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de no tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, o SHHNC. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, los riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en la orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, los riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y de diluirla en la orina en forma suficiente. Como consecuencia, la sangre estará mucho más concentrada de lo normal, una afección llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de los tejidos corporales al torrente sanguíneo y ocasiona una grave deshidratación que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones y coma. ¿Qué tal te llevas con las personas de tu entorno? Hablo de tus amistades, de personas de tu trabajo, en casa. Si ingiere una dosis excesiva de medicamento para la diabetes, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque insulínico. El exceso de insulina o medicamento hiperglucémico oral hace que haya demasiada glucosa en las células, lo cual deja una cantidad insuficiente en el torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando las células del cerebro, llamadas neuronas, tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblores y confusión. Si el nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de las neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 crónica mal controlada puede causar daño degenerativo en el tejido que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener el nivel de glucosa dentro del intervalo normal, mediante el uso de una combinación de control de la glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos, según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para esto, debe pincharse el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en la tira del glucómetro. Considerando su nivel de azúcar en sangre, quizá deba ajustar sus comidas, la actividad física o la dosis de los medicamentos.
Llevar una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma abundantes frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Consuma una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas. Y minimice su ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podría derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en el páncreas. Otros disminuyen la resistencia a la insulina en los músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad a la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución de la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Si no es posible controlar la diabetes tipo 2 mediante dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico podría recetarle insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias por compartir el video. Bueno, estamos compartiendo la primera parte de este tema. Este tema tiene que ver con el síndrome metabólico. Vamos a compartir hoy lo primero. Copiar el enlace Cuando sucede y pasarlo a los comentarios debajo de los Instagrams. Cuando algo sucede, pues siempre tiene una base, tiene un fundamento. Es como cuando uno construye un edificio, una casa. Lo primero que se hace son los fundamentos, lo primero que se hacen son los cimientos. Entonces, igual, en esta condición de salud, el síndrome metabólico, para que llegue a ser un síndrome, necesita sumarse mínimo 3 de todos los factores que vamos a ver ahí en la primera diapositiva, que nos va a compartir Loli, donde hay una cantidad de flechas disparando en diferentes direcciones, pero hoy vamos a hablar específicamente acerca de la insensibilidad o la intolerancia a la insulina, porque ahí comienza el síndrome metabólico. Entonces, primero le damos gracias a Loli, porque Loli está ahorita ahí en Madrid. Sabemos que ahorita ahí en Madrid son la 1 de la mañana, 1:25. Entonces, damos mucho reconocimiento a su apoyo que está dando a estas charlas que estamos dando de medicina preventiva, y esperamos que el día de mañana a las 7 de la noche podamos estar dando la segunda charla acerca de este síndrome metabólico. Muy importante eso que ustedes están viendo allí, porque es interesante. Yo le podría decir que es vital para que ninguna persona desarrolle intolerancia a la insulina. Es muy importante que podamos considerar el índice de dulce, o sea, cuánto dulce tiene lo que yo me voy a comer. Entonces, miramos ahí en la parte de arriba que dice que el azúcar tiene aproximadamente, la glucosa tiene un índice de 100, la glucosa. Una papa asada, ahí donde dice baked potato, tiene aproximadamente un 85% de dulce. Los cornflakes, que son regularmente los cereales que se les están dando hoy en día a los niños junto con leche de vaca antes de enviarlos al colegio, a la escuela, pues esos cereales, esos famosos cornflakes, tienen aproximadamente un 84% de índice glicémico, o sea, de dulce. Un pedazo de pan blanco entero, perdón, un pedazo de pan integral, ¿sí? Unas 2-3 tajadas de pan integral, tiene un índice glicémico, o sea, el dulce que hay ahí es aproximadamente 71%.
Una cucharada de azúcar tiene 61% de dulce, de índice glicémico, o sea, eso es lo que va a aportar a mi sangre. Unos duraznos tienen aproximadamente, que usted vaya allí a donde venden las frutas, usted lava los duraznos y después de lavar los duraznos, usted se come el durazno. Cuando usted se come esos duraznos, entonces esos duraznos le dan a usted un índice glicémico, le dan un dulce en su sangre de aproximadamente 28%. Luego, las cerezas dulces, las sweet cherries, las cerezas dulces tienen un índice glicémico de 22. Y los frijoles negros, lo que nosotros llamamos acá en Colombia, frijoles caraota, eso tiene un índice de dulce de 20%. Entonces miremos allí, miremos que hay 3 casillitas, ¿sí? Donde una está en verde y esa que está en verde nos está diciendo que si es lo que yo me voy a comer está menor de 55, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo allí. Si es menos de 55, entonces eso es un índice de dulce, eso es un índice glicémico bajito. Muy bueno eso. Pero si es de 55 a 70, entonces eso es un índice glicémico medio. Y si lo que yo voy a comer pasa de 70, el índice glicémico de lo que yo voy a comer pasa de 70, entonces eso es alto y eso es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno, esto es muy importante. Ustedes se dan cuenta que el video nos ha hablado de qué es lo que sucede en el cuerpo para que una persona llegue a desarrollar diabetes tipo 2, donde nos han mostrado que una glándula tan importante como es el páncreas, según el dulce, o sea, según el índice glicémico de que hay en lo que yo como, pues así mismo va a ser la producción de insulina. Vamos a colocar un ejemplo. Imagínese que usted tiene una familia, que es una familia pequeña, papá, mamá y 2 hijos. ¿Qué transporte utilizaría usted para esa familia que es papá, mamá y 2 hijos? Bueno, un automóvil. Pero resulta que la familia se crece y ya no es papá, mamá y 2 hijos, sino papá, mamá y 4 hijos. Bueno, pues ya necesitamos una minivan. Y si de pronto, en lugar de eso, viene a vivir algún familiar con esa familia, que son papá, mamá y 4 hijos, ya se suma 1, 2 o 3 personas más, pues prácticamente ahí ya vamos a necesitar un microbús. Bueno, así funciona la insulina. La insulina es el transporte. La insulina es la que se mezcla, la que acompaña el índice glicémico de lo que comemos. Todo lo que comemos se transforma en glucosa. Lo bueno y lo malo, lo sano y lo no sano, se transforma en glucosa. Y cuando lo que comemos tiene un pico muy alto de glucosa, así mismo de alto va a ser el pico de insulina. Y eso, con el paso del tiempo, va creando una condición donde no hay receptores, como nos lo mostró ahí el video, no hay receptores que hagan ese clic, hagan ese match. Junto con la insulina, se puede abrir la célula, la puerta de la célula, y la glucosa entre a los músculos y entre a los órganos. Uno de los órganos que más consume glucosa es el cerebro. Así que es muy importante uno tener presente esto que estamos hablando, porque aquí comienza, este es, digamos, como el fundamento de lo que algún día puede llegar a ser síndrome metabólico. Entonces, coloquemos un ejemplo. Imaginemos que usted agarra los duraznos que le dan un índice glicémico de 28 y usted le coloca azúcar, ¿sí? Así como cuando los hacen ahí en la pastelería, ¿no? Que hacen como una especie de jarabe, como una miel de azúcar, y eso queda así todo glaseado.
Entonces usted le suma a esos duraznos que naturales hubiera sido un índice glicémico bajito, pero como ya le agregó azúcar refinada, entonces eso, ahí sumamos, estaríamos hablando de 89, o sea que eso ya pasó y es un índice glicémico alto. Y el problema con los índices glicémicos altos es que eso empieza a endurecer las arterias, empieza a endurecer específicamente los órganos, el riñón, las arterias, todo esto va teniendo como un proceso porque el cuerpo, todo exceso lo transforma en grasa, todo exceso lo transforma en lípidos. Entonces, vayamos a la otra imagen para entender un poquito esto que estamos hablando. Aquí estamos mirando esa línea negra que ustedes están viendo allí. Esa es una línea negra donde lo que es la insulina debe estar, o sea, debe estar en ese rango. ¿Sí? Usted come y cuando usted come, entonces el pico de dulce es muy alto y así como es de alto el pico de dulce, cuando viene como ese rebote, como un yoyo, así que sube y baja. Entonces cuando baja por debajo de esa raya negra que tenemos ahí, que es lo que mide ese equilibrio que tiene que ver con la insulina, y eso es muy peligroso. Entonces, coloquemos un ejemplo. Usted desayuna a las 7 de la mañana. Usted se come sus huevos pericos, se toma su café con leche, se toma sus tajadas de pan, a eso le coloca, digamos, tocineta, bueno, un desayuno común y corriente. Todo ese índice altísimo de dulce que hay ahí, porque pues no es pan integral, estamos utilizando una grasa saturada como es la tocineta, en lugar de una fuente de proteína más sana, una carne magra, como el pavo o el pollo, ¿sí? Una cosa que no sea así con tanta grasa. Entonces, el pico de dulce es muy alto y así mismo va a ser el de insulina. ¿Qué sucede ahí donde dice comida y comida, meal and meal? Más o menos por ahí entre las 9, 10 de la mañana, ese tiempo intermedio entre desayuno y almuerzo, pues ese pico alto de dulce está acompañado de insulina, la insulina tratando de meter todo ese dulce, toda esa glucosa en sus músculos, en sus órganos, como no lo logra porque hay un cuerpo cerrado, porque ya llevamos muchos años comiendo muchos carbohidratos, mucha azúcar refinada, muchos lácteos. Eso da como resultado una condición donde no hay receptores de insulina. Uno de los minerales que trabaja para que sí existan esos receptores de insulina en las células se llama el magnesio. Específicamente es el citrato de magnesio. Pero como regularmente la gente casi no come ensalada, no comen vegetales al vapor, no comen frutas crudas, frutas que no sean en papilla, en compota, sino así crudas, en un estado maduro, y ojalá unos 30 minutos antes de cada comida, entonces no hay fuentes de alimentos que den esos minerales, especialmente el citrato de magnesio. Por lo tanto, el cuerpo está cerrado, hay una intolerancia, hay una insensibilidad a la insulina, la persona tiene su cuerpo cerrado y la insulina no puede abrir la célula para que entre la glucosa. Entonces ocurre eso, ¿sí? Entre 9 y 10 de la mañana vemos ahí cómo baja el nivel de glucosa, entre 9 y 10 de la mañana por debajo de ese rango que estamos viendo ahí con la línea de color negro, que eso es muy peligroso, y vuelve otra vez y cuando almorzamos vuelve y sube, pero como es una comida muy alta en dulce, cuando baja otra vez por debajo de la insulina. Pero ustedes alcanzan a ver allí una línea que está en verde.
Bueno, eso es una persona que come sano. Eso es una persona que se levanta y, por ejemplo, se prepara una avena en hojuela entera y en lugar de leche de vaca le utilizan leche de almendras. Entonces ahí ya tenemos una comida que no tiene un índice glicémico alto, o sea, eso no tiene mucho dulce. Sí tiene dulce, pero no tanto dulce como lo otro que mencioné. Entonces, mire que el índice de glicémico de dulce y el índice de insulina sí sube, pero cuando él baja, no baja por debajo del índice de la insulina, no baja por debajo de la insulina. Y cuando vuelve y almuerza la persona, como la persona come sano, ¿sí? Come, por ejemplo, carnes magras, pollo, pescado, pavo, carne de cordero, eso lo acompaña con vegetales al vapor, ensalada, cuando come cereales los come enteros, como el arroz integral y estas cosas que mencionamos. Entonces, como esa comida no tiene tanto dulce, pues cuando baja el pico de glicemia de dulce, no baja por debajo de la insulina. Y eso es muy importante, porque eso es lo que nos garantiza que no vamos a desarrollar intolerancia a la insulina. Vamos a la otra imagen para poder aclarar un poco más esto. La otra imagen. No, es que no hay más, doctor. La otra. Hay otra que es unas flechas amarillas. Esa. Ok. Esta flecha que ustedes están viendo allí, mire todo lo que apunta para que una persona algún día llegue a tener síndrome metabólico. Muy peligroso, porque después de que una persona desarrolla síndrome metabólico, está a un paso de un accidente cardiovascular. Y entendamos que esa es la causa número 1 de muertes en todo el mundo, por encima del cáncer, por encima del COVID-19 y por encima de lo que queramos mencionar. La causa número 1 de muertes a nivel de todo el mundo se llama accidentes cardiovasculares. Así que una persona que empieza a tener insensibilidad o intolerancia a la insulina está ya sumando uno de estos factores. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Ustedes ven que en la parte de arriba dice obesidad abdominal. Si yo soy mujer y yo me coloco una cinta métrica, 1 metro alrededor de mi cintura, y eso da más de 80 centímetros, entonces ya empecé a acumular grasa abdominal. Esa es la primera evidencia de que mi cuerpo empezó a desarrollar insensibilidad o intolerancia a la insulina. Si soy hombre y me coloco el mismo metro alrededor de mi cintura, a la altura de mi ombligo, y eso da más de 90 centímetros, ya empecé a acumular grasa abdominal. Soy muy peligroso porque mi cuerpo me está diciendo que ya estoy dando la primera evidencia de que estoy teniendo intolerancia a la insulina. Y eso, la intolerancia a la insulina, como nos lo mostró el video que compartió Loli, eso nos lleva a algo que se llama prediabetes. ¿Sí? Entonces, la intolerancia a la insulina me lleva a la prediabetes y después de la prediabetes empezamos con lo que nos mostró el video. Empezamos a tener unos niveles muy altos de glicemia en sangre y entonces ya el doctor nos tiene que decir, mire, pues tiene que utilizar metmorfina o tiene que utilizar insulina allí subcutánea porque ya su páncreas se cansó, así como lo mostró el video, esas células beta no están recibiendo suficientes minerales, especialmente cromo, y por lo tanto su páncreas no está produciendo la insulina que necesita su cuerpo para poder metabolizar toda esa glucosa que se transforma cada vez que usted come, ¿sí? Entonces, en la próxima charla vamos a hablar acerca de los niveles altos de grasa en sangre. ¿Cuál es el nivel que debemos tener de
colesterol de baja densidad o lo que le llaman colesterol malo, el HDL, cuál es el nivel que debemos tener de triglicéridos, cuál es el nivel que debemos tener de colesterol bueno, el HDL, cuál es ese nivel que debemos tener allí cuando nos hagamos un hemograma, y muy importante, el nivel de presión arterial, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer, Dios mediante, en la charla número 2, para que vayamos ahí poco a poco viendo cada una de esas cosas que se suman y dan como resultado el síndrome metabólico. Y podamos, si tenemos ya 2 o 3 de esas condiciones, detenerlas, revertirlas con una forma de comer sano, con unas fórmulas, ¿sí? Tipo o grado farmacéutico, pero que nos van a ayudar a hacer un reseteo. Escuchemos bien, un reseteo en nuestro ADN, una reprogramación, ¿sí? Porque toda persona, todo amigo, todo familiar que veamos que tiene sobrepeso, él tiene escrito en los genes de él el peso adecuado que debe tener, la talla adecuada que debe tener. Y así como equivocadamente comiendo este exceso de carbohidratos, este exceso de grasas, este exceso de azúcar, este exceso de sal, hemos transformado nuestros cuerpos a llevarlos al sobrepeso, a llevarlos a niveles altos o no regulados de lípidos en sangre, que es lo que vamos a hablar en la otra charla, las dislipidemias, cómo eso nos afecta el hígado, cómo el hígado empieza a dañarse. Entonces, nosotros, así como a través de esas costumbres equivocadas nos hemos deformado, pues nosotros podemos detener eso y volver otra vez a tener el cuerpo que nosotros tenemos escrito ahí en nuestra genética. O sea, eso es una reprogramación de la genética a través de la nutrición. Así se llama, nutrigenética. Entonces le vamos a pedir en esta oportunidad a Carolina que revise un momentico allí el grupo. Hemos dejado allí unos datos para que usted los responda y con eso pues le vamos a obsequiar una inscripción para que directamente del laboratorio usted compre sin intermediarios, usted compre cualquiera de las fórmulas que nosotros vayamos a recomendar en la medida en que vamos a desarrollar este taller del síndrome metabólico. Bueno, entonces eso es lo que he querido compartir con ustedes en esta noche. Esperamos que mañana a las 7 de la noche, apreciando mucho el tiempo de Loli, que Loli está haciendo un sacrificio bastante fuerte, porque para ella es más de la 1 de la mañana, podamos mañana estar más personas, dejar esos datos donde nos van a enviar allí, que ya estamos inscritos de una manera gratis, porque aquí no se cobra nada por la inscripción, ni hay mensualidades, ni hay responsabilidades de estar comprando mes a mes, ¿no? Eso lo hace la gente voluntariamente cuando decida hacerlo, pero sí es necesario tener ese acceso a la página de internet. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante, y si hay alguna pregunta, no sé si Carolina tiene alguna pregunta para poderle responder. No, pues hasta el momento todo ha sido claro. Ok, genial. Bueno, pues a mí me queda deciros que bueno, ya nos queda un minuto para que se corte la conexión. Daros las gracias a los que estáis aquí presentes y bueno, como ha dicho el doctor, la inscripción a la plataforma es totalmente gratuita, no hay ninguna obligación de compra tampoco y la membresía es permanente, o sea, no tiene permanencia de inscripción. Por lo cual, bueno, pues solamente es colocar los datos que ha colocado el doctor en el grupo para que os podáis inscribir y según vayamos desarrollando la secuencia de
los síndromes y de los tratamientos y demás, pues podréis ver si está dentro de vuestros parámetros o no para poder adquirirlos. ¿Vale? Yo no tengo nada más que decir, que muchas gracias por haber estado aquí.